Bueno, una vez más le damos la bienvenida a este estudio del libro de Juan. Sí, el día de hoy vamos a estudiar el capítulo 9 del libro de Juan. Saludamos a todos los que nos escuchan por YouTube y bueno, a todos los que estamos acá, ya nos saludamos. Pero bueno, iniciamos este estudio del libro de Juan. Recordando, como siempre, que están todas las grabaciones en nuestro canal de YouTube, las grabaciones en el podcast de Juan. Capítulo 9, entonces, vamos a estar viendo algunos temas, como por ejemplo la sanación del ciego, un ciego de nacimiento, pero vamos a desarrollarlo. Después la reacción de los fariseos, la declaración de este hombre ciego, la declaración de Jesús. Es un capítulo que se basa más que nada en esto que pasó con este milagro. Todo un capítulo hablando específicamente de un milagro, que no se da generalmente, ¿no? Generalmente un milagro aparece por ahí en una partecita y después cambia de tema, ¿no? Acá todo el tema, todo el capítulo pasa en torno a eso, en realidad. Va a estar hablando específicamente de este milagro que se va a generar. Y bueno, hay muchísimos principios que vamos a ir desarrollando y vamos a ir sacando acá, ¿no? Ya nomás en el primer versículo del capítulo 9 dice que a su paso Jesús vio un hombre que era ciego de nacimiento, ¿no? Y lo primero que hay algunos exégetas que esto lo ven, porque es interesante esta ilustración, ¿no? Ciego de nacimiento, encontrándose con aquel que es el único que puede dar la vista. Pero no la vista natural, sino la vista espiritual, ¿no? Esto también hay algunos que hacen la comparación con la realidad humana, que de nacimiento todos somos ciegos hasta que no nos encontramos con Cristo y podemos ver la verdadera vida y podemos ver lo que realmente tenemos que ver, ¿no? Por eso hace esta salvedad, ¿no? Por eso acá yo anoté en 2 Corintios 3:14 que dice, acá como para poder ver los principios de la necesidad de ver a Cristo, ¿no? Ustedes fíjense qué importante acá dice, pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cada vez que se les lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. No quiero desarrollar todo este capítulo, sino solamente todo este versículo, sino solamente hacer esta salvedad de que cualquier persona que no se encuentra con Cristo verdaderamente va a seguir teniendo un velo y no va a poder ver. Por eso dice ese versículo 14, solamente el velo se puede quitar cuando creemos verdaderamente en Cristo. Versículo 16 dice, en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo le es quitado. Nuevamente. Y en el 18 dice, así que todos nosotros a quienes se nos ha quitado el velo, podemos ver. Es decir, que si no se te ha quitado un velo, pues no puedes ver. Y solamente ese velo se puede quitar en Cristo, ¿no? Todo esto está en 2 Corintios 2, a partir del versículo 14, ¿no? Por eso es importante esta salvedad, ¿no? Un ciego de nacimiento que se encuentra con Cristo y ve. Continuamos. Versículo 2 dice, y sus discípulos le preguntaron. Juan 9, versículo 2. Juan 9, volvemos a Juan, ¿no? Sus discípulos le preguntaron, Maestro, Rabí, ¿para que este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Interesante acá como vemos ya acá la mente todavía no transformada de los discípulos, ¿no? Los discípulos recuerden que muchas veces Jesús les decía, tienen la mente embotada, no están entendiendo, no están comprendiendo. Ellos entendieron después que Jesús murió, resucitó, ahí donde le cayó la ficha de todo, pero mientras tanto no lo veían, no veían. Y ellos tenían, ¿qué tenían? Tenían el paradigma de que del Dios de juicio, un Dios castigador. Está ciego, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo para estar eso? ¿No? Cuando entendemos de que estamos en otro tiempo completamente distinto, ¿no? Por eso Jesús, ¿qué le dice? Versículo 3, no está así debido a sus pecados ni a los de sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Esto sucedió, y acá hago otra salvedad. No es que Dios, como algunos dicen,
No es que Dios lo hizo nacer ciego para que después se pueda ver la gloria de Dios. No, no. Lo que Dios hace es aprovechó la naturaleza y la situación que él está viviendo para mostrar su gloria. Recordemos que el pecado está en el ser humano y eso va generando que toda esa naturaleza pecaminosa vaya generando o degenerando cambios hormonales, cambios, es decir, no sabemos a veces el porqué de determinadas cosas, pero no podemos decir que es porque Dios lo permite así. Pero sí podemos decir que Dios lo puede utilizar para que su gloria, ¿no? Para su gloria. ¿Cuántas veces ha pasado con nenes que nacen down? ¿Qué pasó? ¿Pecó? En otro tiempo pensaban de que era una maldición. Otros es una maldición porque siempre tratando, en realidad, a veces... De hecho, los encerraban y juzgaban a una familia. Y es un tema cromosomático. En realidad, al momento de la gestación se produce esa falla de cromosomas. Entonces, no es que decís, es un pecado de él o de ella o la criatura misma, ¿no? ¿Qué pecó de nacimiento? ¿Cómo va a pecar de nacimiento? Claro, no, ellos le preguntan, es decir, Claro. ¿quién ¿Por qué pecó? está así? ¿Él ¿Quién o pecó? sus ¿Él o padres? sus padres? Y él naciendo, ¿cómo va a Claro, pecar? exactamente. Acá hay una incoherencia, exactamente, ¿no? Hay una incoherencia porque no puede decir, ¿qué pecó él o su madre? Si fue de nacimiento no pudo haber pecado él. Sí. Tendría que haber venido Pero bueno, Claro. esa es la religiosidad. Por eso ahora vamos a ver acá... En la que ven eso como una condenación. Y no como que es un problema, Que es el cual totalmente Dios lo incoherente. utiliza para glorificarse, ¿no? Que es totalmente incoherente, pero esto lo vemos hasta el día de hoy. Personas que te pasa algo y te dicen, bueno, estás en maldición. Algo habrás hecho. Algo pasó. Sí, Es un pecado oculto. Claro. claro, también. Entonces, y yo les puedo asegurar que yo tengo un cuñado con síndrome de Down y los especiales que son, nosotros lo amamos tanto y nos damos cuenta cómo Dios le dio a este ser un amor pero tan puro, tan perfecto, como decir, lo que tiene él no lo tiene nadie. Y los que conocen a un nene así se dan cuenta de que no nació fallado, al contrario, tiene cosas que los demás Nosotros no a veces tienen. nos vemos fallando al lado de él. Tremendo. Tremenda capacidad para los síndromes de Down, porque hasta abogados han salido. Sí, ni hablar. Aparte tienen el corazón más grande que el cerebro. Sí. Tremendo, ¿no? No conoce la maldad. Exactamente. Versículo 4. Dice, mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Está hablando Jesús, ¿no? Viene la noche cuando nadie puede trabajar. ¿A qué se refería con la noche? La noche cuando Cristo moría, ¿no? Es decir, fíjense, Jesús estaba ahí y todos hacían en base a lo que Jesús guiaba. Cuando Jesús murió, hasta que llegó el Pentecostés, fue un momento que no se sabía qué iba a pasar. Por eso Pedro volvió a pescar, ahí a esa se refiere la noche, ¿no? Que después se hizo de luz nuevamente cuando vino el Pentecostés. Por eso dice, versículo 5, mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, entonces volvió a ver, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Es tremendo, imaginen ese cuadro, ¿no? Ese cuadro. Y acá vamos a desarrollar un poquito por qué. ¿Qué fue lo que llevó a Jesús a generar esta sanidad tan loca, tan impensada? Es decir, lo podría haber sanado de muchísimas maneras. De hecho, a otros ciegos los sanó de una manera completamente distinta, ¿no? Exactamente. Y hay algunas razones que estuve investigando y me parecen muy, pero muy buenas de por qué Jesús en ese momento lo sanó de esta manera, ¿no? Haciendo saliva, escupió en tierra, hizo lodo. No sé si se habrá enterado el ciego con él dijo, andá a lavarte. No se enteró. No, porque él cuando explica dice, untó barro en mis ojos, dijo. Bueno. Y me mandó al estanque y ahora puedo ver, dijo, ¿no? Él cuando declaraba. Pero, claro, bueno, puede que haya una simbología en esa. la primera interpretación justamente que es un símbolo de la creación, ¿no?
La saliva y el barro es recrear la creación desde el hombre, ¿no? Lo mismo que decía como Miguel, como sí. Génesis en 2:7 que lo habla, ¿no? Ujú. Entendiendo también la coherencia de la palabra de Dios, que en Colosenses 1:16 dice, porque por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, por medio de Cristo. ¿Mm? Visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridad, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Es decir, Cristo fue el que creó todo, no es el tema de Génesis, pero en base a esto entendemos que el agente creador fue Cristo desde el principio. Por eso acá Él está haciendo lo que hizo en el principio, barro y generar vida. ¿No? Tremendo. Otro punto fundamental que también me encantó, el punto número 2, con respecto a por qué lo hizo con la saliva, puede ser porque estaba desafiando la tradición religiosa. ¿Por qué? Porque en el judaísmo la saliva se consideraba impura. Entonces, Jesús estaba utilizando, claro, Jesús estaba utilizando un fluido impuro para generar, exactamente. Y no es casualidad, porque adivinen qué día era cuando estaba aconteciendo esto. Sábado. Encima era sábado. Exactamente, como no podía ser de otra manera, ¿no? Imagínense la mente de los religiosos que tenía que ser rota. Dice, con algo impuro escupió, hizo lodo y le dio sanidad encima en un sábado. Olvídate, les estallaba la cabeza. Les estallaba la cabeza porque era un revolucionario que iba en contra de todo. ¿No? Sí. Es tremendo, ¿no? Qué genio, la verdad que... Y otro punto también es el énfasis en la fe y no en un método. ¿Por qué? Si nosotros vemos las sanidades de Cristo, todas fueron distintas. Todas. A pesar de que sea la misma parte, ¿no? O sea, la vista, varios recobraron la vista, ¿no? Y sin embargo siempre fueron diferentes. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿qué hubiese pasado si Jesús todas las sanidades las hubiese hecho de la misma manera? ¿Qué hubiese pasado? Hubiese pasado de que hoy, todos nosotros, y me incluyo, cuando tengamos que hacer una sanidad, la vamos a hacer a la manera de Jesús. ¿Y qué estás replicando? Estás replicando un método. Cuando Dios nunca nos llama a replicar un método, sino a ser obedientes a lo que el Espíritu Santo me pide y a poder afianzarnos en la fe. Porque si nosotros creemos en un método, estamos creyendo en algo externo y no en la fe. ¿Estamos bien? Sí. No, y esto de que en el versículo 4 dice, mientras era de día, tenemos que llevar a cabo las obras, ¿no? Y mientras yo esté en el mundo, vuelve a decir Jesús, soy la luz del mundo, ¿no? Y mientras sea de día hay que aprovechar. Y mientras estoy acá, ¿no? Y ese mientras me habla de la administración, ¿no? Ese mientras del capítulo 4 y mientras del capítulo 5. Nos habla de una buena administración, del saber aprovechar el tiempo y la ocasión que Dios nos va presentando y el poder estar preparado, ¿no? Porque Jesús les dice, mientras sea de día hay que trabajar, porque cuando sea la noche no se va a poder. Mientras yo esté en este mundo, soy la luz de este mundo, ¿no? Y eso también es un llamado de atención, por decirlo de alguna manera, ¿no? O en realidad algo para poder empezar a aplicar nosotros, ¿no? El poder ser buenos administradores de nuestro tiempo. Mientras estamos en este mundo, ¿qué estamos haciendo? Estamos administrando bien nuestro tiempo, estamos siendo el reflejo de la vida de Cristo, ¿no? Porque la gran comisión, que todos sabemos que es reflejar a Cristo, es para todos, ¿no? Todos sus hijos, ¿no? Entonces, esta buena administración de tiempo que Jesús enmarca, yo creo que es algo que podamos apropiarnos, ¿no? Mientras estén de día, podamos hacer lo que tenemos que hacer mientras tengamos salud para poder andar, mientras podamos respirar, mientras podamos tener esa ocasión en encontrarnos con alguien, así sea en la parada de micro o en donde sea, poder expresar a Cristo, ¿no? Entonces, esto que nos habla de la buena administración del tiempo es algo importante que podemos aplicar, ¿no? Pensaba hoy
bueno, cuando hablábamos esto de lo que hablamos en el libro de Juan, pensaba en esta aplicación práctica para poder tomar, apropiarnos y ponerla en práctica si no lo estamos haciendo, ¿no? El poder administrar bien el tiempo, ¿no? Versículo número 8 dice, sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían, pero ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban, sí, es él. Otros decían, no es él, sino que se le parece. Pero él insistía, soy yo. ¿Y pero cómo entonces se te han abierto los ojos? Le preguntaron. Y él respondió, ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me untó en los ojos y me dijo, ve a lavarte en Siloé. Así que fui y me lavé y entonces pude ver. ¿Mm? Y acá también vamos a sacar algunos principios, ¿no? Porque hay milagros que requieren que nosotros hagamos algo externo para demostrar nuestra fe y nuestra obediencia. Yo he visto milagros que, a ver, Dios te puede sanar estando ahí, estando acostado, estando durmiendo, pero por ahí a veces Dios te sana, pero vos tenés que levantarte y tenés que hacer algo. Es decir, lo vemos con, no sé, con el sirio. Bueno, andá a lavarte 7 veces ¿cómo se llama? Bueno, donde se lavó. Es decir, o mismo acá. Los leprosos, vayan a dar gracias a Dios. El 50% vos y el 50% de Claro, vayan a dar gracias, lo único que no le dijo, sabemos por qué. No sabemos por qué, pero a veces Dios pide de que tu fe sea respaldada con una acción. Como a veces, por eso a veces nosotros no somos de venir pasar adelante, porque nosotros entendemos que estar en la última fila o estar en la primera es lo mismo. No cambia nada. Entendemos también de que el altar no es adelante, el altar somos nosotros, por eso nunca llamamos el lugar altar. No. El altar es antibíblico decir que el altar está adelante. Nosotros somos el altar vivo de acuerdo a la palabra de Dios y el nuevo pacto. Ahora a veces yo les digo, bueno, pasen adelante, vamos a orar. Y muchas veces ha pasado que pasan adelante, como que sacan esa vergüenza, pasan adelante y Dios toca los corazones de una manera tremenda. Que por ahí sentado en la silla no. Porque vos tuviste que hacer algo, tuviste que hacer tu parte, generar esa demostración, porque la fe sin obra, dice la palabra de Dios, que es muerta. Y a veces lo haces, el pastor dice, pasemos adelante, ¿no? Y lo haces porque sentís de hacerlo. Y a veces no tenés ganas de hacerlo, y sin embargo lo haces. Y bueno, el otro día justo hablábamos con Alegra, ¿no? Ay, no tengo ganas de ensayar. Tanto mañana decía, pero no tengo ganas de ensayar. Yo le digo, buenísimo si no tenés ganas de ensayar. Y ella me dijo, ¿por qué buenísimo? Porque si no tenés ganas y estamos acá ensayando, Dios lo va a tomar más. Con más valor, ¿por qué? Porque estás poniendo de tu esfuerzo. Y a veces nos pasa eso, ay, no tengo ganas. Mejor, pasá a orar. ¿Por qué? Porque entonces vas a poner de tu voluntad, vas a poner ese 50 que Dios te está diciendo, porque a veces es pasar, es caminar, no sé de metro, pero 3 metros, 4, 80 metros, no sé, metros. Y hacia adelante, ¿no? Y en realidad, ¿cuál es la diferencia? La obediencia. ¿Es el lugar? No. ¿Es el altar? No, porque ya entendimos que no es el altar. El altar somos nosotros porque la vida de Cristo está en nosotros. El único sacrificio que hubo fue Cristo, ¿no? Y entonces es importante entender esto, que no me manejo porque si quiero, o porque no, hoy la verdad que no tengo ganas. No, hoy, no, porque en realidad debo ser movido por la vida de Cristo, ¿no? Miguel. A mí nunca lo conté, pero a mí me pasó una vez en el trabajo hace un tiempo ya, yo cuando estaba hablando con un compañero que tenía su papá creyente antes, y alguna vez había escuchado algo, y nada. Y bueno, me salió a hablarle, ¿no? Hablarle de Dios, y mientras le estaba hablando de unas cosas que me habían pasado y demás, ¿viste? Como que sentí que, como que se tenía que hacer un café, yo ya había desayunado en mi casa, como que me empecé a hacer un café, ¿viste? Mientras le hablaba. Y después digo, no, voy a buscar azúcar. Y él no quiere saber nada, es una persona que no quiere saber nada. Digo, bueno, ahí vengo, voy a poner azúcar al café. Y estábamos en un lugar, un sector bien escondido, así, que no podemos estar ahí, ¿viste? Y me voy a donde estaba un paciente y a un compañero le pido un poco de azúcar al café, que no sé si salió de mí nomás preparármelo o fue Dios, no sé, pero cuando fui a poner azúcar había venido el jefe y lo suspendió a los que estaban en ese lugar
a los dos, y yo estaba ahí. Y Vos habías salido ¿Vos habías salido por el azúcar? No es casualidad. Vuelvo así, abro la puerta y estaba la mano de los dos. Miau. Nunca me hizo una fe. También. ¿Qué? Claro, bueno, por eso, a ver, Dios a veces yo siempre digo lo mismo. Ante la duda, preferible hacer de más y no de menos. Vos, a ver, vamos a poner este ejemplo. Vos estás sentado en la silla. ¿Será mío que tengo que levantarme o no? Y ante la duda, levantate y andá. ¿Qué perdés? No perdés nada. Pero si Dios quiere hacer algo, no lo hiciste por cobarde. Entonces yo siempre, porque a veces uno tiene dudas. ¿Será Dios el que me está hablando? ¿Será o no será? A ver, por sentido común te das cuenta si lo que Dios te está pidiendo es algo que es para el bien, hacelo. No, cuanto mucho te equivocaste y perdiste el tiempo en eso, pero podés perder mucho más si es Dios el que te está pidiendo hacerlo y no lo haces. Porque inclusive es fundamental entender de que uno tiene que hacer y todo completo, no una parte o hasta lo que nos conviene. Porque si yo les digo a ustedes, ¿cuánto caminó este ciego para llegar al estanque de Siloé? ¿Ustedes qué me dicen? Imaginen a este ciego, ¿no? Tuvo que ir con el bastoncito, no sé, le dijo, bueno, andá a lavarte. Yo cuando estudiaba, cuando conocía esta historia, yo pensé que Jesús lo sanó ahí al lado del estanque, no. ¿viste? Bueno, andá a lavarte, es más, yo me lo imaginaba a Jesús señalando, andá a lavarte el estanque de Siloé, y él se fue. ¿Saben cuánta distancia había entre donde estaba Jesús y el estanque de Siloé? Kilómetros. De 700 a 1000 metros estuvo caminando. Es decir, estuvo caminando alrededor de 10 cuadras. Imagínense todo lo que pasó en la cabeza de este ciego mientras iba caminando con el barro. Decir, este me mandó hasta acá, yo tenía que ir para otro. ¿Por qué lo manda ahí y no lo manda más? Se puede haber sacado el barro. Se podía haber sacado Antes el no había barro. igual en todos lados, no había grifo. Yo ni voy a hacer. Claro. Pero ahí está el punto. Sí. Exactamente, la obediencia. Porque si él hubiera hecho nada, ven caminando 18 cuadras, me saco acá más y pero quedó ciego. Entonces, por la obediencia. Igual no sé si el ciego sabría cuánto queda. Porque no sé si... Claro, o se hubiese lavado en algo más cerca. No, tenía que ir ahí. Igual allá no había grifo, mi amor. Que tenés en todos lados. Así que, pero bueno, es interesante sacar estos principios y poder aplicarlos a nuestra vida, ¿no? Porque ¿cuántas veces Dios tenemos no que pide hacer? una nada, que de acá ya, y voy a decir, ¿cuál es la diferencia? Es la obediencia. Y no la esencia. solamente lo que nos pide en base a En eso. en Dios nos todo. pide en base a nuestro diario vivir. Dios por ahí lo que te está pidiendo es que vos cedas en tu casa, en alguna relación. Por ahí Dios lo que O te en está una pidiendo situación. es que, no sé, algo te está pidiendo. Y vos decís, esto me está pidiendo, sí, te está pidiendo eso. Dios te está pidiendo, te puede pedir un montón de cosas, pero no te lo va a pedir afuera o ni cuando vayas a la congregación. Te lo va a pedir ahí donde vos te estás. Porque ahí es donde Dios te habla. Ahí es donde uno tiene que demostrar realmente que uno es un hijo de Dios que quiere realmente que la gloria de Él pueda ser vista en nuestras vidas. ¿Y de qué manera? Obedeciendo. Y si tengo que caminar 10 cuadras con el barro en los ojos, bueno, tenés que hacerlo. Y tenés que hacerlo, ¿no? Y llegar hasta ahí. Porque si hubiese caminado 9 cuadras y hubiese vuelto, no hubiese servido para nada, ¿no? Una experiencia de cuando estaba vivo mi nieto, que falleció, que lo chuparon, un día... Hablen un poquito más fuerte, así salen la grabación. Quisimos salir a la reunión y pongo en marcha el auto y no me andaba, no arrancaba y no me caso. Entonces me dice mi nieto, pero bueno, vayámonos caminando. Y vamos, todavía me faltaba más o menos una hora para llegar acá, desde la chacra hacia el centro. Y nos vinimos caminando, como si cantando, alegrito, estaba él, estaba contento, feliz. Llegamos acá y de ahí nos volvimos a ir caminando y no nos cansamos para nada, sentimos con mucha alegría por haber venido a la presencia de Dios y a estar compartiendo junto a los hermanos, ¿no? Y pudimos venir. No dijimos, no, porque queda lejos, quedan tantos kilómetros para venir. Y no, que si no hay un remis, que no hay un taxi, si no hay un Uber, como se llama, nadie se mueve, ¿no? Pero
entender. Pero lo hicimos caminando. A ver, excusas Gracias. todos tienen excusas. Siempre. A ver, Barbie, miren con la panza que está acá. Uno diría, Tremenda panza te lo estoy, estaría no, acostada. pastor, le tengo en la panza ni vos. Es decir, tiene Excusas uno siempre miles de tenemos, excusas, sí. pero cuando hay un fuego que te enciende, que es mayor, todas las excusas quedan de lado. Pero el fuego no tiene que ser otra cosa más que conocer a ese verdadero Dios, que es el que nosotros decimos que es nuestro Señor, el que nosotros decimos que es nuestro dueño y el que nosotros decimos que queremos conocer, pero a veces no hacemos nada para conocerlo. Por eso tenemos que Nos ponemos de replantear, nuestra ¿no? parte, no damos esos pasos, ¿no? Exactamente. Versículo 12 12. dice, ¿y dónde está ese hombre? Le preguntaron. No lo sé, Preguntaban por respondió. Jesús. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Por eso los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista. Me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo, respondió. Algunos de los fariseos comentaban, este hombre no viene de parte de Dios, El 16. y porque no respeta el sábado. Otros objetaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. Por eso interrogaron de nuevo al ciego, ¿y qué opinas tú de él? Fue a ti a quien te abrió los ojos. Y yo digo que es un profeta, contestó el ciego. Pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y ahora veía, entonces llamaron a sus padres. Estaban totalmente... Qué bárbaro, ¿no? Porque ahí en el versículo 16, cuando empezaron a verlo al hombre, pero este hombre no viene de parte de Dios, ¿no? Empezaron a tirar afirmaciones totalmente negativas, ¿no? Como empezaron a cuestionar y a negar oponiéndose a la verdad, ¿no? Y hoy conociendo lo que estamos conociendo, la verdad es Cristo. La verdad es Dios mismo, ¿no? Y vemos cómo los fariseos se opusieron porque no querían aceptar lo que sus ojos naturales estaban viendo, ¿no? Esto que hablaba el pastor al principio de la ceguera espiritual, ¿no? Ellos estaban viendo con sus ojos naturales una persona que ya sabían, porque todos los que estaban mendigando ahí por la zona, ya todo el mundo los conocía. Y si era de nacimiento, con más razón todavía, ¿no? Y sin embargo, sus ojos naturales podían ver de que esa persona hoy tenía vista, podía ver, y igualmente no querían ver porque estaban cegados espiritualmente. Qué bárbaro, porque los ojos espirituales hacían de que ellos abracen más a las tradiciones y a la religiosidad en la que estaban sumergidos que a la verdad misma que era Dios, que era Jesús que estaba enfrente de ellos. ¿No? Como la ceguera espiritual hace de que no podamos ni ver, ni avanzar, ni aceptar, ¿no? Porque ellos preferían a abrazar la religiosidad, preferían abrazar las tradiciones. Era sábado, hizo barro, usó los... Y no querían, ¿no? ¿Y por qué? Porque el sábado no se puede, porque hacer algo, untar, no se puede, porque... Y todo lo que la tradición conllevaba, y en realidad era su ceguera espiritual lo que hacía que no puedan ver, ¿no? Y esto, a ver, no lo llevemos tan lejos, lo llevamos a veces con nuestros hermanos cuando vos les contás o vos les explicás determinadas verdades, decís, mira, esto no es la vida de Cristo, Claro. La vida de Cristo es esto, es aquello. Y aún así no lo quieren ver. Por eso el que no quiere ver, no lo va a ver por más que el ciego abra los ojos y empiece a volar. Sí. Y si empieza a volar va a decir, no, un pajarito que se disfrazó de una persona. Porque cuando vos no lo querés ver, no lo ves. Hasta que Dios no te abre los ojos y lo podés ver. Pero Dios te abre los ojos cuando vos le permitís. Cuando hay un corazón que quiere que esos ojos sean abiertos. Si no, no lo ves. Y está delante tuyo y no lo ves. Y nos ha pasado tantas veces. Muchísimas veces nos ha pasado de poder confrontar a personas explicándole determinadas cosas y no lo quieren ver. Y bueno, ahí es donde está. Y eso es lo que mata la vida. Lo que pasa es que el creer requiere de fe. Y esa fe requiere de una acción, ¿no? Recién hablábamos esto de los pasos que tenía que dar hasta aquel lugar, ¿no? Y ellos debían dejar atrás todo lo que ellos sabían, todo lo que ellos conocían intelectualmente, porque en realidad no lo conocían, ¿no? A Dios. Exactamente. El ciego dijo, ¿y vos qué opinás? Y para mí es un profeta. Dijo. ¿Por qué Lo un defendió. profeta?
pero porque en aquel tiempo el profeta era palabra santa, es decir, lo más grosso, porque en aquel tiempo se manejaba el ministerio profético, que era cuando Dios tenía que hablar a alguien, hablaba a través de pocas personas que se les dio el ministerio profético, escuchaban la voz de Dios y hablaban. Hoy en día, que esto también es bueno saberlo, hoy en día está el ministerio profético también, está el don profético, que el don profético en aquel tiempo no estaba. ¿Por qué? Porque el don profético lo puede tener cualquiera en un momento determinado para dar una palabra profética a alguien. Los dones proféticos los da el Espíritu Santo en 1 Corintios 12, ahí donde están todos los dones. 12:10 está justo el de la profecía. Todo eso lo podemos tener nosotros, pero en aquel tiempo era el ministerio profético que cuando él le dijo, y para mí es un profeta, los fariseos se pusieron de los pelos, ¿no? Los fariseos querían que le diga que no era, ¿no? Que era un pecador, como ellos decían. Por eso, y le pregunta 19, ¿no? 19. 19, y le preguntaron, ¿es este su hijo? Cuando lo llamaron a los padres, ¿no? ¿Es este su hijo, el que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Y esta contestación es tremenda, porque dice, sabemos que este es nuestro hijo, contestaron los padres, y sabemos también que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver, ni quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él es mayor de edad y puede responder por sí mismo. Su padre contestaron así por miedo de los judíos, ya que estos habían convenido que expulsarían de la sinagoga a todo el que reconocería que Jesús era el Cristo. Por eso dijeron sus padres, pregúntenle a él, que ya es mayor de edad. Y qué bárbaro esto, ¿no? Porque en ocasiones, vemos que ellos contestaron eso por ese temor, ¿no? A ser expulsados. Y qué bárbaro porque yo pensaba en esto, ¿no? Y veía cómo en ocasiones nos vemos presionados por el sistema, ¿no? Al ser juzgados por mi estatus, o qué van a decir, o en mi trabajo, ¿no? Y te ves presionado en esto del poder declarar tu fe, y en ocasiones pasa esto, ¿no? En vez de decir, no, sí, creemos que es el Salvador, que es el Mesías, que es el profeta, que es el rabí, que es el maestro de maestros, el Señor de señores, el que acaba de sanar a mi hijo, el cual crié, no tenía vista y hoy puede ver, no lo hicieron abiertamente porque tuvieron miedo al perder su estatus, a perder lo que van a decir los demás, a que los demás puedan juzgarme. Y estos padres no quisieron ni proclamar ni reconocer el nombre de Dios, por temor al que dirán, ¿no? Porque si vemos qué es lo que describe las Escrituras, en realidad tenían miedo a que los expulsen, no tenían miedo a que les digan algo. Represalia. Claro, pero qué bárbaro, porque en realidad habían vivido un tremendo milagro, un cambio tremendo. Su hijo tenía la vista nuevamente y ellos sabían cómo había nacido. Y sin embargo no pudieron jugársela simplemente con decir, sí, reconocemos que fue Jesús, ¿no? Por miedo a lo que los demás iban a decir, ¿no? Más temor al sistema, más temor al que dirán, que a Dios mismo, ¿no? Sabemos que en aquel tiempo el ser expulsados de la sinagoga incluía la exclusión de la comunidad judía, ¿no? Porque la sinagoga era el centro de la vida comunitaria, la pérdida de derechos y privilegios, que incluía la inhabilitación para participar en rituales, ceremonias, etc., el estigma social por ser expulsados, un castigo, una vergüenza, las dificultades económicas. La exclusión podía afectar la capacidad para trabajar y comerciar. Y la separación de la familia y amigos. La expulsión podía llevar a la separación de seres queridos, ¿no? ¿Y qué es lo que sufren hoy en día nuestros hermanos a lo largo del mundo? Hay muchos que creen en Cristo y defienden la vida de Cristo y pierden todo eso y sin embargo no se atemorizan. Qué bárbaro, porque yo pensaba en esto, ¿no? Y que a veces nos dejamos llevar por el entorno y no por lo importante, ¿no? Esta lucha que está constantemente en las Escrituras y vemos, ¿no? Esto entre lo temporal y lo eterno. ¿A qué me aferro más, no? Y cuando en realidad Dios nos dice, aférrate a lo eterno, que no pasa nunca de moda, que siempre va a estar y que sin duda, como cantábamos, ¿no? El que llevó la cruz, el que nos va a sostener, porque Él siempre nos va a sostener. Y
Y que, Por eso es lindo tremendo. poder tener esa mentalidad, ¿no? De sentir la vida de Cristo. Todos los que están haciendo los lunes en La Voz de los Mártires, ¿no? Eso yo a muchos se los pedí, bueno, el miércoles pasado lo hablé también para que puedan hacerlo, porque te cambia la perspectiva. ¿En qué sentido? Vos encontrás hermanos tuyos en otra parte del mundo que en ningún momento te piden dinero, ni plata, ni nada. Lo que piden es que vos puedas orar por ellos, porque ellos en realidad quieren ser fieles a lo que Dios les mandó a hacer. Y cuando vos los escuchás, ellos están con un gozo, ellos están pero felices y están corriendo peligro todo el tiempo, viviendo en lugares donde no hay agua, donde no se pueden bañar, donde vos decís, ¿cómo pueden estar en esa situación y con eso, no? Bueno, ahí es donde vos ves el milagro de Dios. El milagro de Dios no es que, uy, no tenía para comer y Dios me dio para comer. El milagro de Dios es que no tenía para comer, no pude comer, pero aún en sí estoy gozoso y estoy pleno sin comer. Para poder predicar. Lo único que quiero hacer más hincapié es en la oración. Sí. Eso lo que quieren es que estén orando para que ellos puedan permanecer, para que puedan continuar, para que el reino se siga avanzando. En ningún momento te piden cosas naturales. Y es tremendo, porque vos cuando estás escuchando todo eso, uno como que está medio mal aprendido, ¿no? Entonces decís, bueno, ¿dónde viene el mangazo? ¿Dónde empieza el mangazo? Y en ningún momento, y ustedes van a ver que todas las clases van a terminar todas las clases y en ningún momento te van a pedir nada. Y vos decís, ¿pero por qué lo hicieron? Porque quieren que vos seas parte del reino, que quieren que vos puedas entender lo que están viviendo tus hermanos en otras partes y que son tus hermanos. Y que puedas orar por ellos y que puedas acompañarlos desde un entendimiento. Y eso te cambia la manera de ver el Evangelio. Te cambia la manera de ver porque ahí es donde vos te das cuenta de que a veces somos tan ingratos con Dios, a veces somos tan inmaduros, porque en realidad lo que muestra es una inmadurez. Porque a veces nos quejamos que se hace frío, que se hace calor, que se hay viento, que no sé qué, y hay gente que por ahí yo a veces pienso en esto, ¿no? Por eso a veces uno cuando va conociendo cada vez más, digo, seamos agradecidos, vivimos en un país libre en el que podemos venir, reunirnos, tenemos todas estas instalaciones, y a veces nos quejamos porque, no sé, cualquier cosa, ¿viste? Y es como que no dimensionamos la vida que tenemos. Y la plenitud, toda la plenitud está en nosotros, por medio de la vida de Cristo, en cada uno de nosotros, la cual tenemos que no solamente disfrutar, sino impartir. Y lo que tenemos, a ver, nosotros no disfrutamos tener la palabra de Dios. El hecho de decir la palabra de Dios, el último, mostraron un video, una persona estuvo 10 años en prisión por ser cristiano, y el primer tiempo él se acordaba la palabra, pero después llegó un momento que se empezó a olvidar los versículos, y le empezó a agarrar la desesperación porque no tenía nada para leer. Y quería desesperadamente conseguir algo para leer, y esa era su oración, y era su pedido, tener una Biblia, porque en los países restringidos, vos no podés agarrar el celular y decir, bueno, miro la Biblia, porque es como que está todo codificado y no podés descargar la Biblia en ninguna parte, ni en celular, ni en computadora, ni nada, no podés tener acceso a nada. Por eso a veces lo que entregan cuando llegan es la Biblia de manera auditiva, que se la ponen como si fuera un audífono, entonces están con eso, y cuando ve que aparece alguien, se la saca, la pisan, la rompen y desapareció, porque no hay evidencia. Entonces es tremendo cómo ver la vida desde otro lado, ¿no? Nos posiciona en un lugar completamente distinto. De hecho, en el video ese que estás mencionando... Estamos grabando igual, ¿eh? Sí. En el video ese que estás mencionando, el pastor de la Bolsa de los Mártires, él hizo muchos intentos, de hecho lo lograron varias veces. Cuando fue a buscar la Biblia, también así le fue, ¿no? Pero seguía insistiendo hasta que pudo lograr, aunque sea por parte, recibir, encontrar, para poder leer, aunque sea algunos versículos, ¿no? Y nosotros hace muchos años escuchábamos el tema de que en Rusia también era así. Tras la cortina de hierro, todo eso, vivían ocultos en subterráneos, se reunían en subterráneos porque han sido perseguidos el pueblo de Dios. Y eso, a partir de ahí, yo siempre tomé conocimiento sobre la voz de los mártires, o sea, los mártires que están en la guerra, en todo Medio Oriente, y aquellos que están también en el África, porque en el África están pasando pruebas muy duras.
por las guerrillas que hay, ¿no? Igual que el tema de la boda de los mártires. Son mártires también aquellos que están trabajando en medio de grandes, ¿cómo se llama?, enfermedades, todas esas cosas, ¿viste? Y sin embargo ellos no tienen problema, tienen que trabajar por la obra del Señor, ¿no? Tremendo. Bueno, versículo 24 dice, por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, a nosotros nos consta que ese hombre es pecador. Esa palabra da gloria a Dios es como decir, honra a Dios y di la verdad. Yo busqué ese versículo en NTV y dice, por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, es Dios a quien deberías recibir la gloria por lo que ha pasado, porque sabemos que este hombre Jesús es un pecador, dice. Exactamente. Ahí está muchísimo más claro, ¿no? Le dicen, da la gloria a Dios por lo que te sucedió, porque este Jesús no tiene nada que ver, ¿no? Él es un pecador, ¿cómo no se dan cuenta, no? Ahora, la contestación de él, recordémosla porque es para subrayarla. ¿Qué es lo que dice? Dice, si es pecador, no lo sé. No juzgó. Es decir, no tengo un corazón, respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Es decir, lo que sé es la evidencia. Y acá donde nosotros nos tenemos que parar. Nosotros no tenemos que discutir por Cristo, no tenemos que entrar en litigio por lo que uno tiene que decir es, a ver, yo no sé lo que vos estás diciendo, yo lo único que sé es que a mí me cambió la vida y vos por eso no me podés decir nada. Yo lo único que sé es que yo antes no tenía paz y ahora tengo. Yo lo único que sé es que antes tenía una vida insignificante, pero del momento que lo encontré en mi vida tuvo significado. Y esa experiencia nadie te la puede contradecir porque es una experiencia tuya. Y eso es lo que dijo él. Mirá, yo no sé lo que pasó con si es pecador, lo único que sé es que yo antes no veía y ahora veo. Esta es la vida de Cristo. Qué bárbaro que esa fe y esa obediencia que lo movilizó, que vimos al principio, se evidencia en este momento, ¿no? En el momento en el que debía proclamar a Jesús y él reconoció quién era Jesús, ¿no? Y se sometió a su autoridad, ¿no? Porque él no empezó a decir, no, bueno, no sé, o a dudar como hicieron los padres, no. Él creyó en lo que había sucedido y no solamente por lo sucedido, ¿no? Porque si no, él hubiera estado defendiendo lo sucedido. Sin embargo, él dice, no, yo sé que evidencié una transformación en mi vida, ¿no? Y eso va es lo más que allá tenemos, de lo que... y eso es lo que tenemos que buscar nosotros. Físico, eso es lo que tenemos que buscar. Si no lo hemos tenido, busquémoslo. Porque eso es lo que te va a permanecer, eso es lo que te va a hacer permanecer en Cristo, verlo a Cristo. No estar en el lugar donde tienen las mejores luces o que está el pastor más bonito, no, es ver a Cristo. Cuando vos ves a Cristo, automáticamente no hay vuelta atrás. ¿Por qué? Porque estás exponiéndote a la vida y la vida te transforma. La vida te transforma y tu vida completamente es distinta para siempre. Versículo 26 dice, pero ellos le insistieron. Si hay algo que el enemigo y el diablo hacen, es insistir. Por eso Dios siempre te dice estar firmes, ¿no? Ellos insistieron. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió, ya se lo dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Un genio. Entonces lo insultaron y dijeron, discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero a este no sabemos ni de dónde salió. Ahí está lo sorprendente, respondió el hombre. Que ustedes no saben de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos, a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Ellos respondieron, tú que naciste sumido en pecado, vas a darnos lecciones, y lo expulsaron. Qué tremendo, ¿no? Porque cómo los enfrenta con la verdad. Jamás se vio que a una persona nacida ciega se le hayan abierto los ojos, ¿no? Otra vez evidenciando la gloria de Dios, ¿no? Otra vez evidenciando el poder y la autoridad de Jesucristo mismo. Y acá vemos el espíritu religioso cuando no tiene argumento, ¿qué es lo que hace? Te insulta. ¿Qué es lo que te hace? Te dice, vos sos un desastre. Porque ¿qué es lo que le dijeron? Y vos naciste en pecado.
Era Vos- preferible vos eras echarlo un- a que siga hablando tantas verdades, ¿no? Claro, Y no ella sabía- no poder verlas. no sabían cómo responder. Sí. Y eso es lo que pasa en toda conversación. Cuando vos exponés la verdad y la persona no tiene argumentos, lo que te termina insultando, te Claro. termina gritando, como no tiene argumentos para poder exponer o para poder defenderse lo que hacen los fariseos, ¿no? Vos que naciste sumido en pecado, ¿me vas a dar lecciones a mí? ¿Y qué hicieron? Lo expulsaron. Y seguramente le dijeron, bueno, pase por acá. Se lo agarraron, lo tiraron para allá, salí de acá, vos. Ahora, qué interesante esto, porque ante esa situación injusta que vivió esta persona, dice que el versículo 35, y Jesús se enteró. Jesús se enteró de que lo habían expulsado. Jesús sabe todo. Y sabemos que lo sabe, pero a veces nos olvidamos. Nos olvidamos a veces de que Dios sabe en las situaciones injustas que nos encontramos. A veces con nuestro cónyuge, a veces con nuestra pareja, a veces con nuestro compañero, a veces... Dios se entera de todo, Dios sabe todo. ¿Y qué es lo que hace Dios? Va a tu encuentro. Va a tu encuentro, porque Jesús dice que se enteró de que había sido expulsado aquel hombre y lo encontró. Y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? Él respondió, ¿quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Pues ya lo has visto, contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrado lo adoró. Entonces Jesús le dijo, yo he venido a este mundo para hacer justicia, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Que ahora, porque acá nuevamente Jesús hablando de la ceguera espiritual, ¿no? De esto que hablábamos al principio, evidenciándose en los fariseos, ¿no? Que estaban ciegos espiritualmente y no podían ver la verdad, no podían ver a Cristo. Esa ceguera espiritual era peor que la física, porque vivían esclavos de las estructuras, esclavos de las palabras y esclavos de ellos mismos, porque fíjense que cuando el ciego le dice, pero a ver, ¿no se dan cuenta que el que me sanó es Dios mismo? No, es un pecador, no, y empezó a replicarle y lo terminaron echando porque no podían soportarlo, no podían tolerarlo y porque estaban ciegos espiritualmente, porque ellos podían verlo al hombre, ¿no? Y de hecho lo veían que estaba sano, ¿no? Tremendo. Y vemos claramente la misión de Jesús mismo, esto de dar luz. Y es de lo que nosotros, cada uno debemos dar, ¿no? Esa luz, esa salvación, que solamente viene de la vida de Cristo. Y es lo que Jesucristo mismo hizo con él, porque cuando el ciego le dijo, bueno, yo quiero creer, él dijo, pero estás hablando con él, y dijo, yo creo. No lo dudó. No es que dijo, bueno, o bueno, gracias, o no, yo creo, Señor, y se postró y adoró. ¿No? Qué bárbaro esta, ¿verdad? ¿No? Porque vemos todo este pasaje a lo largo de todo lo que venimos viendo, ¿no? Esto de la ceguera del hombre, la cual es sanada, los fariseos que lo pueden ver con sus ojos naturales, pero sus ojos espirituales están enceguecidos y no quieren ver, prefieren atarse a las estructuras en vez de ver lo que Dios les está mostrando por medio de Jesús. Y esta persona que era ciega, naturalmente puede ver hoy, no solamente naturalmente, sino espiritualmente, porque sus ojos fueron abiertos a estas dos cosas, que son las importantes. No solamente lo físico, sino lo espiritual. Y qué importante esto de poder dejarnos que nuestros ojos espirituales sean abiertos por medio de la vida de Cristo. Y en ocasiones vamos a ver cosas así, locas, que vos decís, no tienen sentido. Y por ahí mis ojos lo ven, pero no lo puedo creer. Que Dios nos dé ese corazón blando y tierno para poder ver con nuestros ojos espirituales. Que nuestra mirada pueda estar siempre fijada, como dice Colosenses, en lo espiritual y no en lo pasajero, no en lo temporal. Que cuando tenga que caminar tantos kilómetros, que cuando tenga que ceder en una situación familiar, que cuando tenga que ceder en una situación con otra persona o con lo que Dios me esté pidiendo, que pueda tener ese corazón sensible en el que pueda verlo a Cristo y decir, bueno, si lo tengo que hacer, lo hago, ¿no? Y termina el 41 de una manera magistral, ¿no? Sí. El versículo 41, ¿qué les dice Jesús? Le está diciendo a los que creían ver a Jesús, a los que creían ver a Dios, ¿no?
El 41 le dice, Jesús les contestó. A la pregunta del 40. ¿El 40 no leímos? No. El 40 dice, algunos fariseos que estaban con él, al oírlo hablar así, le preguntaron, ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Y Jesús le contestó, si fueran ciegos, no serían culpables del pecado. Pero como afirman que ven, su pecado permanece. ¿No? Clarito, ¿no? Es decir, si fueran ciegos, si ustedes realmente no verían y reconocerían que no ven, tranquilo, porque Dios los va a hacer ver. El problema es cuando vos no ves y decís que estás viendo. El problema es cuando vos no estás viendo a Dios y decís que sos cristiano. Por eso es tan importante, tan importante uno exponerse a Dios y decirle, Dios, ayúdame a poder ver, ayúdame, no decirle gracias porque veo, no, ayúdame a poder ver, ayúdame para poder ser parte a orar, y no quedarme afuera de enseñame eso, ¿no? a orar, enseñame, es decir, de tener una mirada para que Dios intervenga y no pararse en una vereda donde ya estás hecho, donde vos ya no necesitas nada, ¿no? Porque esta era la vereda donde se paraba él, pero a veces no tenemos que, al que se paraban los fariseos, pero a veces no tenemos que ir tan lejos como un fariseo. Podemos ir con hermanos nuestros que están cerrados en una manera de pensar y no te dan lugar, y a veces nosotros podemos también estar cerrados en algún área. Podemos estar cerrados en algún pensamiento, en alguna estructura, en algo que hemos aprendido de una manera y pensar de que de ahí no va a salir. Lógicamente, salir de una estructura te genera por ahí a veces crisis, pero esa es la actitud que uno tiene que tener. ¿Para qué? Para poder avanzar, crecer y no estar en esta situación. Por eso Jesús le dijo, si ustedes fueran ciegos, si ustedes no estarían viendo, tranquilo, porque no serían culpables del pecado. Pero como ustedes están afirmando que están viendo, el pecado que ustedes tienen permanece. ¿Por qué? Porque yo no les puedo mostrar nada porque ustedes están convencidos que lo están viendo. Claro. Qué bárbaro. Si en algo podemos concluir en este capítulo, es que la oposición a la verdad, que fue lo que vimos todo el tiempo por parte de los fariseos, la oposición a la verdad no detiene el plan de Dios. Ese hombre fue abierto sus ojos naturales y espirituales, ¿no? Y una generación, porque imagino que después de él debe haber venido más personas, ¿no? Entonces la oposición a la verdad no detiene el plan de Dios. La fe y la obediencia son claves para poder recibir la salvación. Fíjense que él fue obediente y tuvo fe en lo que Jesús le dijo, sin importar el camino, el trayecto que tuvo que hacer, ¿no? Y como tercer punto, dice, Jesús es la luz de este mundo y ofrece salvación no a unos pocos, no selecciona a todos, ¿no? Juan 3:16 nos dice, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que cree no se pierda, más tenga la vida eterna, ¿no? Esto de que Jesús es la luz, porque vieron que él dijo, mientras yo estoy en este mundo, soy la luz de este mundo, ¿no? Cuando hablamos los primeros versículos. Entonces, es importante que la salvación la tenemos todos. Así es. Por medio de la fe. Oramos, vamos a ponernos de pie. Concluimos con este capítulo.